Bueno, buenas tardes compañeros. Mi nombre es Emilio Delgado Moncada y el de mi compañero es Ángel Yair. Y hoy en día les vamos a hablar sobre la actualidad del turismo de reuniones. Bueno, primeramente yo creo que el turismo de reuniones actualmente se ha venido un poco a la baja, ya que, ya que gracias a la pandemia este tipo de turismo se ha realizado en menor medida, ya que pues con la pandemia ha venido a la baja porque pues corremos, bueno, actualmente se corre el riesgo de poder tener otra vez la infección o reavivar más de lo que ya está un poco la pandemia. Entonces, por lo mismo, el turismo de reuniones ha bajado y se ha tenido que buscar alternativas de otras plataformas virtuales o seguir haciéndolas, pero en menor medida y reducir el cupo de la gente, ya que actualmente, así como están las cosas, no se podría meter el mismo número de gente que se metía antes de la pandemia que se está metiendo actualmente. Bueno, yo en este caso concuerdo con lo que dijo mi compañero, ya que creo que en la actualidad el turismo de reuniones ha sido el sector, dentro del mismo sector turístico, ha sido el sector más afectado, por lo mismo de que en su naturaleza es un tipo de turismo en el cual es necesario la afluencia de mucha gente y pues en la mayoría de los estados o en el país, este tipo de turismo ha dejado de ser el primero, la primera opción de los estados para impulsar, pues ya que no pueden tener un congreso, una convención de menos de 50 personas, perdón, no tienen permitido, de acuerdo a los semáforos epidemiológicos que ha establecido el país. Y pues creo que es una de las importantes bajas para la economía, ya que pues la entrada de demasiadas personas también hace una entrada de mucha derrama económica para el país. Bueno, otra opinión mía es que desde el inicio de la pandemia, sobre todo los organizadores de este tipo de eventos, se han tenido que inclinar por reuniones virtuales o encontrar algún tipo de, utilizar algunas otras plataformas, como por ejemplo lo que estamos ocupando en este momento, o algún otro tipo de plataformas para poder seguir con las reuniones. Y una ventaja, se podría decir, de que se estén utilizando esas plataformas es que, bueno, te ahorrarías lo del viaje o cosas así, pero pues otra desventaja es que dejas de socializar con las personas con las que te interesa estar en ese tipo de reuniones, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco difícil, yo creo que tiene tanto sus pros como sus contras, como lo mencioné, entonces para mí es importante como siempre socializar y tener a la gente cerca, pero pues en estas condiciones como sabemos no se puede, entonces hay que tomar el mejor provecho de las plataformas que tenemos y así debe ser al menos hasta que esto se mejore. Y actualmente, ahorita así como estamos, ya se puede empezar a hacer un poco de turismo de reuniones, pero con poca afluencia, ¿no? Ya que, como dijo mi compañera, depende mucho del semáforo en el que estemos y ahorita que estamos en verde, a lo mejor podríamos ingresar o meter un poco más de gente, pero si en un determinado momento hubiera un rebrote y estuviéramos en amarillo o en naranja, entonces tendría que o ser el grupo muy pequeño o regresar a utilizar este tipo de plataformas que la verdad han sido de mucha utilidad y nos brindan bastantes oportunidades que antes no teníamos con el avance de la tecnología. Bueno, hablando de lo que ha afectado estos últimos años al turismo de reuniones, bueno, yo creo que dentro de todos estos, estas empresas que pierden por el no haber este tipo de turismo, creo son, en especial, bueno, las personas que son las encargadas de llevar a cabo la convención o el congreso, que serían los speakers, asimismo las empresas de banquetes, que muchas veces son las que amenizan o las encargadas de dar un pequeño lunch en estas reuniones. Las empresas de audio, claramente, porque se renta pues micrófonos, bocinas, proyector y todo. Incluso algo que se comentaba en un video que nos proyectó el profesor, decía que incluso la realización o llevar a cabo las bodas en cierto lugar pues son un tipo de reunión que pues también hoy en día, bueno, hoy en día ya se puede hacer, ya está un poco más abierta este tipo de turismo, pero el año pasado con los semáforos y la pandemia aún viva, pues no se podía realizar como tal ese tipo de eventos.
y pues mucho menos un congreso grande como podría ser una feria o un festival, como en nuestro caso podría ser la Guelaguetza, que estuvo 2 años pues sin actividad, pues no era posible realizar un tipo de reunión de esa magnitud de miles de personas, pues por lo mismo del virus, pero pues hoy en día, en 2022, pues ya estamos viendo otra vez la reactivación del turismo de reuniones bueno, principalmente aquí en Oaxaca, con el regreso de la Guelaguetza, que pues ha sido como el gran destello del turismo otra vez aquí en Oaxaca, pues, con el regreso de la máxima fiesta oaxaqueña. Y pues se espera que así como se fue apagando el turismo acá, pues vuelva a reactivarse poco a poco para reactivar la economía del estado. Bueno, otra cosa que es importante mencionar es que sobre todo el turismo, ¿no? Que como nosotros ya lo estuvimos viendo, que es turismo nacional e internacional, más sobre todo el internacional, costaba mucho que se realizara el tipo de turismo internacional en las reuniones, porque cada, cada país tiene sus restricciones de viaje, ¿no? Entonces era muy difícil saber si te podían dejar ir. Por ejemplo, ahorita es difícil, o en su momento fue difícil que te dejaran ingresar a Estados Unidos si eras de otro país, porque ellos tenían sus propios, cada país tiene sus propias restricciones en cuanto a lo que te piden para poder ingresar. Y bueno, es muy difícil, y sobre todo hacer un tipo de reunión de manera internacional sobre ese tipo, ya que si dejaban entrar a alguna otra persona de fuera o así, pues es complicado porque no sabemos si venía infectada, si esa persona está vacunada. Entonces cada país tenía sus restricciones. El turismo nacional tal vez era un poco más sencillo porque pues vienen del mismo país, pero también tenía sus cosas negativas, que podrían ser que a lo mejor tu estado está en semáforo verde y ellos venían de un estado con semáforo rojo, naranja. Entonces también era muy complicado que se hiciera el tipo de turismo nacional. Y el tipo de turismo regional yo creo que era como el más factible, porque pues a lo mejor tú estás en un estado que está en semáforo verde, entonces puede entrar una cierta afluencia de gente que siempre hay que controlar, ¿no? O sea, a lo mejor si el aforo es para unas 40,000 personas, pues simplemente dejar entrar 10,000 o 5,000 personas, no llenar el aforo, porque pues como sabemos ahorita cómo están las cosas, corremos el riesgo. Y como les expliqué, para el turismo de tipo de reuniones internacional y nacional, creo que lo mejor era utilizar este tipo de plataformas que se pueden utilizar a nivel internacional también. O sea, una persona que está en Estados Unidos puede estar en una reunión que se realiza aquí en México de este tipo, que es este tipo de reuniones, eh, que son, que son internacionales, ¿no? Porque pues nos ayuda bastante, y es a lo que leemos que tener que estado sacando provecho todo este tiempo, tanto en general, ¿no? O sea, tanto el turismo de reuniones, ahorita actualmente en la escuela. Entonces tenemos que aprovechar este tipo de plataformas al máximo hasta hasta el momento en que terminemos. Y bueno, mi compañero Yair va a dar la primera conclusión. Bueno, yo como primera conclusión creo que el turismo de reuniones está pues bastante bien posicionado como uno de los más fuertes dentro del sector turístico, que pues si bien es cierto que la pandemia hundió mucho y afectó más a este segmento, ya que en su naturaleza está el ser pues numeroso, y lo que menos se puede hacer pues es juntar a tantas personas hoy en día. Pero pues creo que en el 2022, con la población ya vacunada y con una población más fuerte en los espacios para los congresos y convenciones, pues están empezando a abrir cada vez más, pero pues no obstante es importante aprovechar que este turismo empieza a repuntar otra vez para salir y pues vender este tipo de turismo en México, para que pues nos vean eh, como una futura potencia en el turismo de reuniones, porque hoy en día México no lo es. Y pues a lo mejor ya no a largo, pero tal vez a mediano o corto plazo, pues buscar esto. A lo mejor como estado también, que Oaxaca busque ser una potencia en el turismo de convenciones, y pues así poder potenciar cada vez más el que el país salga y resalte como esto, que pues es algo en lo que claramente no nos hemos quedado bastante cortos y bastante estancados a lo largo del tiempo. Y creo que es momento de poder cambiar eso y empezar a ser anfitriones y albergar congresos de talla o importancia mundial, y posicionarnos como una potencia, ya que lo hemos hecho con otras ramas del turismo, como pues lo puede ser un turismo alternativo, un turismo convencional, el mismo turismo de sol y playa, que
aquí en México son potencia, incluso en el estado pues son una potencia y pues poderlo realizar igual con el turismo de reuniones. Y bueno, mi conclusión pues sería algo similar. Yo creo que actualmente tenemos que, como dice, respetar y seguir respetando cómo se están llevando las cosas paso a paso y no querer hacerlo de golpe. Ahorita a lo mejor yo creo que ya se está empezando a ingresar un poco más de gente, a llenar un poco más los aforos, pero tampoco querer hacerlo de golpe, ¿no? Ya que podemos correr el riesgo de que en un rebrote otra vez, pues tengamos que empezar de cero esto y eso, como dice mi compañera, afecta a lo poco que pues, México lleva en este aspecto avanzando. Tendremos que retroceder de nuevo y empezar de cero y va a ser otra vez muy complicado empezar de nuevo desde las plataformas virtuales, aunque pues es un poco cómodo, ¿no? Para la mayoría, pero sería siendo algo difícil porque pues nosotros lo que queremos es que este mercado del turismo de reuniones, como comentó muy bien mi compañero aquí en México, crezca bastante y pues creo que va a ser muy difícil que crezca si seguimos en plataformas virtuales. O sea, en plataformas virtuales puede seguir creciendo, pero va a ser en una menor medida a como sería ya en un aforo que, pues como todos sabemos, no representa lo mismo, ¿no? Es muchísimo mejor estar presentes que estar desde tu casa así y tienes muchísimo mejor, te llevas muchísimo más información estando presentes que estando desde aquí. Bueno, otra cosa es que también tenemos que ver cómo esto afecta a este tipo del COVID-19 está afectando a las empresas, sobre todo en esto del turismo de reuniones, ya que, bueno, están perdiendo dinero algunas empresas bueno, de México y de todo el mundo en general, porque pues este tipo de reuniones de turismo hacían que se generara, tanto para el lugar donde se hacían como para la empresa, hacía que generaran bastante derrama económica y actualmente pues eso está un poco bajo, aunque poco a poco se va recuperando y esperemos que en este 2022 pues se recupere y vayamos al alza en este tema, ¿no? Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias y bueno, eso es todo.